Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar primer libro de Samuel, capítulo 19. Saúl intenta matar a David. La historia de Saúl es una vívida experiencia de alguien que decide alejarse de Dios y no reconocer que su actitud le está trayendo consecuencias para su vida. Y en vez de buscar a Dios, ahora siente celos y odio sobre David, quien se ha comportado con valor e integridad. Saúl ha tratado de entrampar a David o colocarle tareas que parecen imposibles con el objetivo que sea muerto en batalla, y de esta manera Saúl disimularía su incomodidad con David. Pero tarde o temprano ese sentimiento sale a flote y se hace evidente. La primera sección son los versículos 1 al 7, donde Jonatán sale en defensa de David, su gran amigo. Leamos los versículos 1 al 3. Habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos para que mataran a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba mucho a David y le avisó diciendo: mi padre Saúl procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana, estate en un lugar oculto y escóndete. Yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde tú estés. Hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. La aversión de Saúl por David se agravaba día a día y ahora directamente desea la muerte de David. Saúl decidió hacer de David el blanco de un crimen por motivos políticos y trató el asunto con Jonatán y algunos de sus magistrados. Cuando Jonatán escucha las afirmaciones de su padre, siente una gran presión en su corazón. La posición de Jonatán no era fácil, pues tendría que oponerse a los deseos de un tirano y se pensaría que era desleal a su propio padre. Sin embargo, como verdadero amigo, Jonatán dijo la verdad a David en cuanto a Saúl, no para asustarlo, sino para prevenirlo y para asegurarle la lealtad de un verdadero amigo. Esto fue una verdadera prueba para Jonatán. Tenía que decidirse entre ser leal a su padre o ser leal a David. Así que le pidió a David que se ocultara mientras trataba el asunto con su padre, para ver cómo podía mediar entre los dos y hacer las paces, porque Jonatán era consciente que David nunca iba a arrebatarle el trono por la fuerza a su padre. Leamos los versículos 4 al 7. Jonatán habló bien de David a su padre Saúl y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ningún pecado ha cometido contra ti, y al contrario, sus obras han sido muy beneficiosas para ti, pues él puso su vida en peligro para matar al filisteo, y Jehová le dio una gran victoria a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues vas a pecar contra sangre inocente, matando a David sin causa? Escuchó Saúl las palabras de Jonatán y juró: vive Jehová, no morirá. Llamó entonces Jonatán a David y le contó todas estas palabras. Él mismo llevó a David ante Saúl y se quedó a su servicio como antes. Jonatán tenía un aprecio muy grande por David y conocía a su padre y los problemas que enfrentaba. Debía acercarse a su padre de manera muy prudente, respetando su autoridad y hablando como quien aconseja a alguien para tomar la mejor decisión. Si hubiese entrado en tono acusador, señalando sus errores, otra hubiese sido la historia. Jonatán le dice a su padre que se abstenga de cometer ese pecado, ya que David ha demostrado ser un siervo leal. Fue quien en nombre de Dios había derrotado al gigante y había estado bajo su servicio sin ningún reproche, y todas las comisiones entregadas las había cumplido fielmente. Y el texto puntualiza decir: escuchó Saúl las palabras de Jonatán. ¿Cuán eficaces son las palabras debidas en el momento apropiado? Como dice Salomón en Proverbios 25:11, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Saúl encontró lógica en lo que decía Jonatán.
Y entonces dice que Saúl promete ante Jehová que David no morirá por su mano. Y entonces Jonatán le comunica a David la decisión tomada y David regresó al servicio del rey. Pero las cosas no mejoraron. Con el correr del tiempo, nuevamente Saúl, lleno de celos, que se convierte ahora en odio, intenta nuevamente matar a David. Y es el tema de la segunda sección de 1 de Samuel capítulo 19, ahora los versículos 8 al 18. Aquí es la esposa, Mical, la que salva a David. Leamos los versículos 8 al 10. Después hubo de nuevo guerra. Salió David y peleó contra los filisteos. Les causó un gran estrago y huyeron ante él. Pero el espíritu malo de parte de Jehová se apoderó de Saúl, y estando sentado en su casa con una lanza en la mano, mientras David tocaba, Saúl procuró clavar a David con su lanza en la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, y la lanza se clavó en la pared. David huyó y se puso a salvo aquella noche. Una vez más David tiene la oportunidad de dar una buena prueba de su lealtad a David. Los filisteos otra vez entran en guerra contra los hebreos y Saúl comisionó a David para enfrentarlos. Y dice que les causó gran estrago el triunfo de David y su ejército fue contundente. Pero por otra parte, desde que David fue ungido, Satanás sabía que sería el rey elegido por Dios y trataría por todos los medios de impedirlo. Y la mejor manera era incitar a Saúl para que sintiera celos de David y llevarlo a pensar que le iba a usurpar el trono. Mientras era atormentado por estos pensamientos, le pidieron a David que viniera a tocar el arpa para Saúl con el objetivo que alcanzara paz. Pero en ese momento, incitado por el enemigo, Saúl intentó clavar con su lanza a David en la pared, pero hábilmente David lo esquivó y en vez de defenderse y atacar, decide huir del lugar y refugiarse en su casa. Sigamos el relato en los versículos 11 al 18. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilaran y lo mataran por la mañana. Pero Mical, su mujer, le avisó a David: si no salvas tu vida esta noche, mañana estarás muerto. Descolgó Mical a David por una ventana. Él se fue y huyó poniéndose a salvo. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama, le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Cuando Saúl envió mensajeros para capturar a David, ella dijo: está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros en busca de David y les dijo: traédmelo en la cama para que lo mate. Cuando los mensajeros entraron, encontraron la estatua en la cama y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Mical respondió a Saúl: porque él me dijo: déjame ir, si no yo te mataré. Huyó pues David y se puso a salvo. Se fue a donde estaba Samuel en Ramá y le contó todo lo que Saúl había hecho con él. Después él y Samuel se fueron a habitar en Naiot. Saúl había resuelto poner fin a sus sospechas y a su odio contra David. Así que mandó a vigilar la casa de David y su esposa, no sabemos cómo, se enteró de los planes de su padre de matar a David, o quizás al ver los soldados en la puerta y conociendo el proceder de su padre, intuyó y le dijo: David, huye. Lo hizo por una abertura que estaba ubicada en el lugar contrario a la entrada. Cuando los soldados recibieron la orden de matar a David, Mical les dijo que David estaba enfermo. Ella mintió para proteger a su esposo. No se justifica su actitud, pero le dio a David más tiempo para huir. Saúl le dice a los soldados que lo trajeran en el lecho para él mismo asesinarlo. Pero cuando los soldados entran, ven que en la cama hay una estatua vestida con las ropas de David y con una especie de peluca que le servía de almohada. Saúl se enojó contra Mical por haber favorecido a David, y ella quizás había asimilado algunas cosas de su padre. Se defendió diciendo que David la había amenazado si no le ayudaba a huir. ¿Te imaginas la angustia que vivió David? Es en un salmo donde él expresa su oración al Señor. Leamos Salmo 56, 1 al 4. Líbrame de mis enemigos, Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí.
Líbrame de los que cometen maldad y sálvame de hombres sanguinarios, porque están acechando mi vida. Se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía, ni pecado mío. Jehová, sin delito mío corren y se preparan. Despierta para venir a mi encuentro y mira. Este salmo es la oración de David en casa de Mical, antes de huir. Miren cómo expresa su confianza en el Señor en los versículos 8 al 10 de Salmo 56. Mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. A causa del poder enemigo esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. El Dios de mi misericordia irá delante de mí. Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. Y finalmente reconoce que el Señor es quien le cuida y le alaba. Versículos 16 y 17. Pero yo cantaré de tu poder, alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré porque eres Dios mío, mi refugio, el Dios de mi misericordia. David salió de su casa y fue y buscó a Samuel para comentarle todo lo que estaba pasando, para encontrar respuesta y orientación en el hombre que lo había ungido como rey. Elena de White comenta: la casa de Samuel era un sitio apacible en comparación con el palacio real. Allí, en medio de las colinas, era donde el honrado siervo del Señor continuaba su obra. Le acompañaba un grupo de videntes que estudiaban cuidadosamente la voluntad de Dios y escuchaban reverentemente las palabras de instrucción que salían de los labios de Samuel. Fueron preciosas las lecciones que David aprendió del Maestro de Israel. Libro Patriarcas y Profetas, página 708. Era un momento difícil en la vida del joven David y entonces buscó respuestas en el lugar correcto. Y llegamos al final del capítulo 19 de Primero de Samuel, los versículos 19 al 24. Saúl ahora persigue a David para darle muerte, pero ocurre algo interesante. Leamos los versículos 19 y 20. Y avisaron a Saúl diciéndole: mira, David está en Naiot de Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Las noticias de la huida de David le causaron una gran frustración, y su ira creció contra David. Cuando Saúl recibe noticias que David está con Samuel en Naiot, decide enviar a los soldados con una misión: encontrar a David y traerlo vivo o muerto ante su presencia. Cuando los soldados salieron, Samuel salió con un grupo de profetas, y en ese momento el Espíritu de Dios tomó a los mensajeros de Saúl y estuvieron en la presencia de los profetas. Elena de White explica: los mensajeros salieron con el propósito de quitarle la vida a David, pero uno más grande que Saúl los dominó. Se encontraron con ángeles invisibles, así como Balaán cuando iba de camino para maldecir a Israel. Principiaron a pronunciar frases proféticas de lo que sucedería en el futuro y proclamaron la gloria y la majestad de Jehová. Así contrarrestó Dios la ira del hombre y puso de manifiesto su poder para reprimir el mal, mientras que protegió a su siervo con una muralla de ángeles guardianes. Libro Patriarcas y Profetas, página 708. El plan se frustró por la intervención divina. Leamos el versículo 21. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Saúl esperaba con ansia las noticias de la labor de sus mensajeros, pero cuando regresaron y escuchó lo que había pasado, no cesó en su intento y volvió a enviar otros mensajeros y nada, y envió por tercera vez a otros a quienes le sucedió lo mismo. Ante esta evidencia debía el rey reconocer que Dios estaba con David, que cualquier intento sería en vano. Entonces él decide ir para ejecutar el plan, pero Dios interviene también. Leamos los versículos 22 al 24.
Entonces él mismo fue a Ramá, y al llegar al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo: ¿Dónde están Samuel y David? Uno le respondió: están en Naiot, en Ramá. Salió para Naiot en Ramá, pero también se apoderó de él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Naiot en Ramá. También él se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel. Estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De ahí también el dicho: ¿también Saúl entre los profetas? Saúl se sintió frustrado nuevamente en su plan de matar a David. Estaba fracasando, así que decide él mismo ejecutar el plan y matar a David con su propia mano. Así que sale con toda su ira, pero esa ira fue transformada completamente por el Espíritu de Dios y se unió a un momento de alabanza junto a Samuel y los profetas. Hasta se despojó de sus vestiduras reales y se quedó con sus ropas sencillas, y es en ese sentido que dice que estaba desnudo. Elena de White describe este momento así: pero un ángel de Dios lo encontró en el camino y le dominó. El Espíritu de Dios le mantuvo bajo su poder y salió dirigiendo a Dios oraciones entremezcladas con predicciones y melodías sagradas. Profetizó acerca de la venida del Mesías como Redentor del mundo. Libro Patriarcas y Profetas, página 708. Fue tanto el impacto que produjo esta experiencia, no solo para Saúl, sino también para quienes lo acompañaron, que se popularizó una frase: ¿también Saúl entre los profetas? Es el reconocimiento que Dios intervino de manera dramática en ese momento. Quizás aquí el Espíritu Santo influyó en Saúl personalmente por última vez. Quizás brotó de sus labios no solo una confesión de la justicia de la causa de David, sino también la condenación de sus propios actos obstinados. Apreciados amigos y hermanos, la experiencia de Saúl nos invita a que no cerremos nuestros oídos al llamado del Señor. No cerremos nuestra mente a la influencia del Espíritu Santo. Aunque esto implique que debemos renunciar a nuestra posición que nos hace hijos rebeldes a ser ahora hijos de Dios. Aunque eso implique que debemos cambiar el rumbo, dejemos que sea el Señor que nos guíe, porque sus sendas son de vida y paz. Hoy deja que el Señor haga su obra en ti. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.